Bueno muchachos, el día de hoy vamos a ver otro tema de hematología. Nos vamos a enfocar básicamente en la leucemia linfática crónica. En el video anterior habíamos visto leucemias agudas y ahorita vamos a una de las leucemias crónicas. Se abrevia de esta manera, leucemia linfática crónica, y vamos a trabajar en lo que es la definición. Como está en el texto, pues se trata de una neoplasia monoclonal, haciendo referencia a que un solo clon o monoclonal, estamos hablando de solo una línea celular, de linfocitos que habitualmente van a ser B. Recordamos que también puede ser de células T, pero esto es poco común y el porcentaje del estirpe B pues es del 95%. Esta enfermedad se va a caracterizar por tener un exceso de linfocitos B, pero que no funcionan adecuadamente. Es como si yo tuviera demasiado dinero, pero sin valor, como actualmente está el peso. Entonces no me sirve tener tantos linfocitos. Además, estos linfocitos van a tener una vida media alargada, que eso va a hacer que se acumulen en el sistema. En cuanto a la etiología, nosotros no hemos encontrado la causa y se maneja como desconocida. En esta parte donde tengo las inmunoglobulinas, es para recordar que el paciente, a pesar de que tiene un aumento en los linfocitos B, hay un déficit de las inmunoglobulinas. Entonces vamos a tener lo que se conoce como un déficit humoral. Recuerden que los linfocitos B son los que se encargan de secretar los 5 tipos de inmunoglobulinas que hay, que ya conocemos. Entonces esto es como una paradoja que tiene el paciente. Además, en cuanto a la epidemiología de la enfermedad, tenemos que esta enfermedad, leucemia linfática crónica, es el 25% de todas las leucemias y que va a ser la número 1 de las leucemias crónicas. Contra la enfermedad que va a competir en la cronicidad es contra la leucemia mieloide crónica, pero siempre va a ser más frecuente la leucemia linfática crónica. Le da más o menos a pacientes hombres en un promedio de edad de los 55 años. Entonces, para tener en mente estas cifras a la hora de resolver un caso clínico. En cuanto a la clínica, podemos tener 3 fases de la clínica. Y es característico que esta enfermedad nosotros la encontremos en una fase asintomática, sin signos y síntomas. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta o cómo la vamos a pensar? Nosotros vamos a pedir una biometría hemática y en la cual vamos a tener un aumento en los linfocitos o vamos a tener la llamada linfocitosis. Esto nos va a orientar en un paciente de esta edad a que pudiéramos estar cursando con una leucemia linfática crónica. Entonces podemos tener un inicio donde no hay síntomas y el diagnóstico es casual o por una análisis de rutina. Después vamos a tener el progreso de la enfermedad donde puede haber diferentes síndromes como el síndrome anémico o el síndrome infiltrativo. Además, aquí va a ser algo muy característico los signos y síntomas denominados B, que estos son 3. Y tienen que recordarlos, porque son los que van a guiar su razonamiento en el caso clínico. Es fiebre nocturna o fiebre tumoral, pérdida de peso y sudoración nocturna. Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay pacientes que solo refieren sudoración nocturna. ¿Cómo vamos a saber una sudoración nocturna de una sudoración normal por las temperaturas? Bueno, pues una sudoración nocturna sería aquel en el que el paciente empapa totalmente la playera con la que está descansando. Por último, en la fase avanzada vamos a tener una fase de citopenias, habitualmente trombopenia, y que vamos a tener infecciones de repetición
porque ya vamos a tener un déficit humoral ya más marcado. Después tenemos otros datos característicos, que pudiera haber alguna citopenia tipo anemia que tenga características autoinmunes, y también es poco habitual que esta leucemia transforme. Sí transforma, no estoy diciendo que no, pero no es lo habitual de encontrar, a diferencia de la leucemia mieloide crónica, en la cual generalmente sí va a transformar. Estos pacientes de que fallecen, la mayoría de los pacientes va a fallecer por el propio tumor, por el síndrome infiltrativo o por las infecciones de repetición que les van a dar estos pacientes. Prácticamente cualquier virus o bacteria puede complicarse en estos pacientes por el déficit humoral que tienen. Aquí les puse un ojito porque hay que tener mucho ojo en que estos pacientes nunca van a tener blastos en sangre periférica. Lo que sí van a tener es extremadamente linfocitos B maduros. Entonces esto es importante porque habitualmente, si nosotros pensamos en una leucemia, pues pudiéramos interpretar que se trate de blastos en sangre periférica, pero no es así en este caso. Entonces mucho ojo ahí, muchachos. El diagnóstico lo vamos a hacer encontrando una leucocitosis, donde va a haber una linfocitosis absoluta. Entonces esto es lo característico y es algo a tener muy accesible porque se puede medir en una simple biometría hemática. Si nosotros nos vamos a la morfología de los linfocitos, pues vamos a tener que son de las morfologías normales, es decir, sí parece un linfocito y sí es maduro, pero son pequeños, como datos característicos. Además, vamos a tener unas manchas. Estas manchas son conocidas como manchas de Grumprecht. Si ustedes alcanzan a ver en un caso clínico estas manchas, pues probablemente les estén hablando de esto. En cuanto a los criterios de la enfermedad, pues tenemos que vamos a tener una linfocitosis, que es el diagnóstico de la definición, una leucocitosis con linfocitosis absoluta y mantenida por 4 semanas, es decir, un mes. Tienes que estar checando al paciente constantemente, y aparte vamos a tener en la médula ósea 30% de linfos, si nosotros decidiéramos hacer el estudio de médula ósea. Además, van a tener el inmunofenotipo, que es el siguiente punto, inmunofenotipo B, y que van a tener pocos o pocas inmunoglobulinas en la superficie. Y esto explica todo lo que ya habíamos comentado al principio. Entonces es una leucocitosis con linfocitosis mantenida en 4 semanas, 30% de infiltración en la médula ósea. Son linfocitos típicamente B que expresan niveles bajos de inmunoglobulinas en la superficie. En cuanto al inmunofenotipo, vamos a tener que van a tener característicamente CD5 positivos, y esto es contradictorio porque este es un marcador típicamente de linfocitos T, pero en esta enfermedad se van a expresar de manera aberrante aquí. Además, van a tener los marcadores comunes de los linfocitos B, CD19, CD20 y un marcador que se conoce como marcador de activación, que es CD23. Este sería importante porque quiere decir que el linfocito estaría activo. Y vamos a tener en inmunofenotipo pues inmunoglobulinas, pero de características débiles, o sea, no se va a expresar de manera normal. Aparte, en la citogenética vamos a tener que esta enfermedad va a cursar con 80% de alteraciones citogenéticas. No nos vamos a meter mucho aquí, solo vamos a mencionar una que es de buen pronóstico y una que es de mal pronóstico. Aquella que es de buen pronóstico vamos a conocer como es una de lesión del cromosoma 13, del brazo largo.
y aquella de mal pronóstico es una deleción del cromosoma 11. Como buen pronóstico y mal pronóstico, pero estos ya son datos pues un poquito más específicos que pueden causar problemas a la hora de que vengan en el caso clínico. Posteriormente nos vamos a la estadificación. Una vez que sospechamos la clínica, que tenemos el diagnóstico, hay que estadificar la enfermedad para saber qué tipo de tratamiento y pronóstico tiene el paciente. Entonces, tenemos dos clasificaciones, la clasificación de Ray y la clasificación de Binet. La de Ray son del 0 al 5 y la de Binet son de A, B y C. Entonces, vamos a tener que el estadio 0 es una linfocitosis absoluta en sangre periférica y en médula ósea, pero es superior a 15.000 células. Entonces esto es lo característico. En la tipo 1 o RAI 1 hay linfocitosis, pero hay adenopatías que habíamos visto en el video anterior cuando considerar las patológicas. Tipo 2 es una linfocitosis con esplenomegalia y hepatomegalia. Espleno, hepato, y pues esta puede tener con o sin adenopatías. Pero lo característico va a ser infiltración a hígado y a vaso. En la tipo 3 vamos a tener una linfocitosis, pero va a haber anemia. Entonces eso puede ser algo importante aquí. Y en la tipo 4 vamos a tener trombopenia. La misma linfocitosis que tenemos en todas, pero trombopenia. La anemia se considera que es menos de 11 para hombres y menos de 10 para mujeres. Y la trombopenia la vamos a considerar abajo de 100.000 plaquetas como características. Después, en esta clasificación de Ray, tenemos un riesgo bajo, un riesgo medio y un riesgo elevado. Si nosotros tenemos un riesgo bajo es porque el paciente está en un Ray tipo 0. Un pronóstico intermedio son los estadios 1 y 2 y un pronóstico malo sería, o un riesgo elevado, perdón, serían 3 y 4. Para esto me sirve la clasificación de Ray. Y esto es importante conocerlo para que ustedes puedan darle información más que nada al paciente. Pasamos a la clasificación de Binet y aquí es un poquito más compleja, pero también nos puede servir. Y en la tipo A tenemos que hay una leucemia sin anemia, sin trombopenia, y aquí lo importante es que tiene menos de 3 áreas linfoides afectadas. Esto es lo característico. Por ejemplo, muchos van a preguntar cuáles son las áreas linfoides. Una área linfoide sería la cadena ganglionar de cuello, pero hay varias en el cuerpo, entonces hay que buscarlas, y si tiene menos de 3 áreas afectadas se considera una Binet A, siempre y cuando no tenga anemia ni trombopenia. Binet B es una leucemia sin anemia, sin trombopenia, pero con más de 3 áreas ganglionares afectadas. Y la tipo C es una leucemia con anemia y con trombopenia. Con anemia y o trombopenia. Entonces eso es lo característico y hace un poco más sencillo. Si nosotros nos vamos al pronóstico, tenemos que el Binet A tiene una esperanza de vida de más de 10 años, un Binet B aproximadamente 7 años y un Binet C aproximadamente 2 años, como característica y para darle información al paciente. Posteriormente nos vamos a ir a lo último, que sería el tratamiento de estos pacientes. Si nosotros encontramos al paciente en una fase asintomática, que lo habíamos visto al principio, únicamente vamos a estarlo vigilando. Se ha demostrado que es lo mismo tratar a los pacientes en este estadio o no tratarlos. Entonces, para no gastar recursos y no desgastar al paciente, se vigila. Pero hay que estar muy atentos en cuanto esta enfermedad se haga activa, porque cuando ya hay una enfermedad activa se le da un tratamiento y ese tratamiento es quimioterapia. Habitualmente puede ser monoterapia si el paciente es de edad avanzada, pero si el paciente tiene una edad aceptable, se da
quimioterapia. ¿Cómo voy a saber yo que mi paciente tiene una enfermedad activa? Bueno, vamos a tener que el paciente puede tener anemia inmune, trombopenia refractaria al tratamiento, que tiene una afectación medular progresiva, una infiltración a vaso progresiva, que hay muchas adenopatías progresivas y que esas adenopatías dan molestias, son sintomáticas, o que la linfocitosis se hace progresiva. ¿Cómo vamos a saber esto? Que aumente el doble o un 50% de su masa en 2 meses o que se duplique en 6 meses. Esas son las características para saber que mi enfermedad está activa y ya nos vamos a la quimioterapia. Monoterapia si es un paciente de edad, poliquimioterapia si es un paciente que tiene condiciones para resistir esta enfermedad, este tratamiento, perdón. Entonces, el resumen, vamos a tener que esta enfermedad es de pacientes ancianos, más o menos de 55 años, que al principio lo podemos diagnosticar asintomática a través de la biometría hemática. No se conoce su etiología y característicamente va a ser de linfocitos B no funcionantes y que tenemos un déficit de inmunoglobulinas. Esto condiciona que mi cuerpo se llene de linfocitos porque no funcionan pero viven mucho y que por el déficit de inmunoglobulinas tengamos infecciones de repetición, que son las causas de muerte, infiltración tumoral y infecciones de repetición. En cuanto al diagnóstico, nosotros lo vamos a hacer a través de la biometría hemática, a través de el estudio citogenético, a través del estudio de la médula ósea y posteriormente vamos a hacer las estadificaciones para darle un pronóstico al paciente. Tenemos 2, clasificación de Binet, clasificación de Ray. Y por último, el tratamiento de estos pacientes generalmente va a ser vigilarlos o va a ser quimioterapia según las condiciones de este paciente. ¿Dudas o comentarios? Estaré pendiente, chicos. Saludos.